Programa especial. Amigos de Venezolana de Televisión, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a estar compartiendo con un grupo de invitados este programa especial para analizar si existen similitudes, semejanzas entre el proceso que se dio en Ucrania hace unos años cuando fue derrocado su presidente Víctor Yanukovych y el proceso que se está dando en Venezuela actualmente y que sería la continuación de la llamada salida del año 2014. Es importantísimo que nosotros podamos evidenciar que detrás de estas operaciones siempre se encuentra el aporte, el financiamiento y la presión diplomática de Estados Unidos de Norteamérica a través de distintos manuales. Se conoce el manual de Jean Chart del golpe suave, se conoce también el manual perfecto para el golpe de Estado que fue aplicado en el año 1973 contra el presidente Salvador Allende y más recientemente la Revolución de Colores que bueno también tiene que ver con este manual de Jean Chart. Para analizar este tema tenemos en nuestro estudio a los invitados especiales. Comenzamos por la dama Laila Tajeldine, internacionalista, quien constantemente, prácticamente desde la casa, Laila, va a estar compartiendo con nosotros este análisis. También le damos la bienvenida a André Scher, periodista alemán. Él forma parte del periódico Jungwell, el diario Jungwell, y es jefe de la sección de la política internacional de este diario. A nuestra izquierda se encuentra el periodista Javier Farge, es peruano y pertenece a Press TV e Hispan TV. Realiza allí algunos análisis internacionales y se especializa en esta área. Pudiéramos comenzar, digamos, pero por la parte dura de esta discusión, por el meollo del asunto. Y vamos a comenzar con Laila Tajeldine, que es la dama del grupo. Estuvimos leyendo para la preparación de este programa algunos analistas que consideran que hoy en Ucrania los que derrocaron a Yanukovych son de la extrema derecha y catalogados como fascistas y neofascistas, neonazis. ¿Es esto cierto? ¿Es esa una situación que pudiera reproducirse en Venezuela? Laila, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, podemos decir, y el tiempo también demostró y ratificó que era un movimiento fascista el que se estaba intentando imponer en Ucrania y hoy se impuso. Vimos la actuación directa por parte de Estados Unidos en la promoción de estos grupos, pero también recordemos que antes de darse ese golpe ya venía el presidente Yanukovych advirtiendo que los factores neofascistas son los que se intentaban imponer en el territorio de Ucrania, que venía una componente internacional que los estaba financiando, que los estaba entrenando y posteriormente vemos cómo terminó todo esto en un golpe de Estado que también
lo precedieron acciones totalmente violentas en las calles, donde vimos que también se utilizó un símbolo, una plaza de Maidán, la plaza en Kiev, y que justamente esa plaza sirvió no solamente para la conglomeración, sino para llevar desde allí una gran campaña internacional de supuestos protestantes pacíficos, protestantes que solamente lo que estaban era rezando, porque esas fueron una de las palabras que decía la vocera de Estados Unidos, y después se vio en conversaciones telefónicas de la representante de Estados Unidos, del Departamento de Estado y con el embajador de Ucrania, cuando entre ellos estaban calculando y viendo a ver quién iba a suceder luego que dieran el golpe de Estado a Yanukovych, cómo se iba a componer ese gobierno de transición. Es decir, que estamos viendo que toda esa violencia que la tuvo que llevar adelante grupos neofascistas siempre contó con el apoyo internacional, y ese grupo neofascista fue el que finalmente se impuso en ese territorio, y hoy vemos una Ucrania totalmente sumida en una verdadera guerra civil, y que realmente está siendo víctima el pueblo en general de grupos fascistas. Ahora, vamos a ahora preguntarle a André Scher, periodista alemán, que nos hable acerca de estos grupos que tomaron el poder en Ucrania. Uno de ellos se llama la Unión Nacionalista de Ucranianos, que es de Stefan Bandera, es uno de sus mentores. Y estos grupos son grupos que, según la información que hemos obtenido, andan por las calles de Kiev, de la capital de Ucrania, enmascarados, con armas largas, armados combates, y son unos sectores que persiguen a los homosexuales, que persiguen a los comunistas, que persiguen a todos aquellos que no se parecen a ellos. Me gustaría tu opinión con relación a esta misma pregunta que le hice a Laila. ¿Es efectivamente fascista, es efectivamente neonazista esta oposición violenta que tomó por esa vía el gobierno en Ucrania? Bueno, creo que tenemos que insistir, ¿quién fue Stepan Bandera? Bandera era el líder de grupos de la supuesta resistencia ucraniana durante la Segunda Guerra Mundial, que luchaba al lado del ejército nazi alemán contra el ejército soviético, en contra de la liberación de Europa del fascismo. Era culpable de pogromos contra judíos, contra polacos, contra pueblos enteros en esa situación, en esa Segunda Guerra Mundial. Y después tenía asilo, digamos así, en Múnich, en las zonas occidentales de la Alemania ocupada, y después en la República Federal Alemana. Y hasta hoy está en el cementerio de Múnich con una tumba de honores, y frecuentemente están honrando a esa persona. Es decir, hablamos de un personaje, de un criminal de guerra, de la guerra fascista. Esa persona, hoy en la Ucrania de hoy, está considerado como un héroe de la independencia nacional, de la lucha contra la ocupación soviética, como lo dicen. Y bueno, si consideramos que un criminal de guerra nazi, un colaborador con los ocupantes fascistas alemanes en esa época, que luchaba contra su propio país, porque en esa época Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Correcto. Si hablamos de eso, bueno, no tengo otras palabras que decir que son neonazis, que son personas que apoyan al fascismo, que hoy controlan el poder en Ucrania. Y que hoy, especialmente en el occidente de Ucrania, están construyendo monumentos a Stepan Bandera, destruyendo al mismo tiempo los monumentos que recuerdan en la liberación de Ucrania
desde la ocupación fascista. André, me gustaría consultarte, porque me imagino que tú también has observado el proceso que se está viviendo en Venezuela, si esos brotes de violencia que se dieron allá y que llevaron a una violencia total y el derrocamiento del presidente de Ucrania, si ese tipo de violencia se está viviendo, tú la estás viendo también aquí en Venezuela, que hay algunas expresiones que estén llegando a esos niveles de violencia que se produjeron en Ucrania. Tú que probablemente estás, digamos, fuera del país, que tienes una visión un poco más imparcial de lo que está ocurriendo adentro, ¿tú crees que se parecen estos dos procesos? Bueno, obviamente hay paralelismos entre ambos procesos. También en Ucrania, al principio, tuvimos unas protestas pacíficas, cívicas, por algunos motivos políticos que tú puedes compartir o no, que puedes ignorar, no pasa nada. Había protestas ya. En el Maidán se entraron después grupos armados, grupos violentos, que empezaron a dominar esa protesta pacífica en Ucrania hasta que estallando una guerra civil y un golpe de Estado en Kiev mismo, con varios muertos y con el derrumbe del gobierno electo. Obviamente tenemos aquí en Venezuela hoy una situación en que también habían manifestaciones pacíficas, opositores, con demandas concretas políticas, ok, puedes compartir o no, no importa, pero que poco a poco, y creo que cada día nos lo vemos más, están reemplazando las manifestaciones pacíficas por focos violentos, por las guarimbas, por el cierre de calles, cierre de avenidas, asesinatos selectivos, y para mí es obvio que hay paralelismos y creo que tenemos que preguntarnos ¿para quién sirve? ¿Para quién está detrás de esa violencia y para qué esa violencia? Esa es una de las preguntas que vamos a responder más adelante, pero en esta primera ronda de preguntas y respuestas le consultamos a Javier Farge, periodista peruano, que también es analista internacional, con relación a este elemento que acaba de incorporar Andrés Cher. Habla del desplazamiento de unas luchas pacíficas, de unas reivindicaciones concretas que estaba pidiendo un sector de la población que son valederas, que son legítimas, por un conjunto de personas muy violentas que desplazaron a esas personas que tenían esas propuestas concretas. Y al final, la información que nos llega desde Ucrania es que incluso se han impuesto y han desplazado a los moderados, incluso en el mismo gobierno que se ha conformado ahora. Bueno, efectivamente, el primer gabinete post protestas tenía 5 ministros de grupos de ultraderecha, para comenzar. Pero en segundo lugar hay que tener en cuenta, en este sentido también, la complicidad de los sectores moderados, entre comillas, de ese gobierno. Una de las primeras medidas que adopta el nuevo gobierno post-Yanukovych es la prohibición del ruso como segunda lengua en Ucrania, en una región en la cual hay una gran mayoría de rusoparlantes, que es de alguna manera lo que fuerza a Putin, independientemente de lo que uno pueda pensar del aspecto ético de la decisión de Putin, anexar Crimea, donde el 60% de la población se considera étnicamente rusa. Entonces, tenemos los grupos violentos, ¿no?, que, digamos, hacen el trabajo sucio del nuevo gobierno, pero ese trabajo sucio tiene la complicidad de los sectores moderados que después terminan siendo desplazados, y los sectores más ultranacionalistas son los que toman el poder. Pero además está, volviendo al tema de Venezuela, la complicidad de fuera del país, la complicidad de Occidente. Yanukovych, lo que trató de hacer Yanukovych es mantener cierta distancia entre la Unión Europea y Rusia. Coqueteaba con ambos para mantener una cierta neutralidad. Cuando él se decide a firmar un acuerdo con Rusia es donde estallan las protestas, ¿no? Porque querían el Occidente... Porque define su orientación, ¿no? Claro, querían que Ucrania se integrara a la Unión Europea, y para Rusia este era un paso previo a la integración de Ucrania a la OTAN.
y ya la mayor parte de los países, todos los países del antiguo Pacto de Varsovia ya estaban en la OTAN, y estamos hablando de un país de la OTAN en las fronteras mismas de Rusia, algo que no podía permitir Putin, independientemente de si se justifica la invasión a Crimea. Entonces estamos hablando de la complicidad de los supuestos sectores moderados del gobierno post-Yanukovych, que actúan y que dejan que los grupos violentos hagan el trabajo sucio, pero que las legislaciones que pasan ellos, que aprueban después de la caída de Yanukovych, son eminentemente represivas y originan, digamos, una sensación de opresión por parte de, en algunos casos, la minoría rusa, en otros casos, la mayoría rusa en Crimea. Como analista y viendo la situación de Venezuela, ¿pudiera ocurrir eso aquí también o está ocurriendo ya el hecho de que los moderados están siendo desplazados por los sectores violentos? Pues sí, yo vivo en Londres y eso me permite una distancia geográfica que te permite ver ambos contextos. Evidentemente, lo que ocurrió, evidentemente el contexto histórico de ambos países es diferente, pero hay paralelos, como has mencionado tú, que se pueden utilizar. Llega un momento en el cual los sectores más violentistas, los sectores ya no consideran a los sectores moderados lo suficientemente útiles para conseguir sus objetivos. O sea, los sectores violentos aceptan a los moderados mientras los moderados hagan el trabajo público, legal, o el trabajo, digamos, las relaciones públicas del gobierno. Pero eso es un hecho natural del movimiento, digamos, subversivo o del movimiento político que se está levantando, o más bien es una línea que le imponen desde afuera por el financiamiento y por la línea política que viene de afuera. Un poco de los dos, un poco de los dos. En el caso, por ejemplo, de Venezuela tenemos la presencia de Estados Unidos. También en el caso de Ucrania, la presencia de Estados Unidos. Estados Unidos nunca, en la época de la Guerra Fría, nunca estuvo un ejército de Estados Unidos tan cerca de la frontera rusa como lo está ahora en la región donde está Ucrania. Lamentablemente ellos no pueden incorporar a Ucrania a la OTAN porque sería demasiado riesgoso. Pero la presencia de Estados Unidos es crucial en todo esto, en la interferencia de ellos. Y hace 2 días el presidente Trump dijo que apoyaba a Ucrania contra la política agresiva por parte de Rusia, y Yanukovych está siendo juzgado en ausencia por traición a la patria. O sea, hay todo un proceso de campaña, una campaña constante, tanto legal como política y en algunos casos violenta, para ejercer presión para poder absorber y aislar a Rusia, porque ese es uno de los objetivos que tiene. Vamos a seguir profundizando en este tema, pero antes vamos a mostrar una nota especial que es de la cadena Telesur, que muestra las analogías entre la manipulación mediática registrada en Ucrania y lo que sucede hoy en Venezuela. Con esto también vamos al corte y venimos con mucho más de este programa especial. Soy ucraniana, nativa de Kiev. Ahora estoy en Maidán, en el centro de mi ciudad. Quiero que sepas por qué miles de personas de todo mi país están en las calles. Soy Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. En diferentes partes del mundo se emprenden acciones con efecto déjà vu. Las tácticas de promoción de golpes blandos en Ucrania y Venezuela muestran analogías factibles, caras bonitas, conmoción en las redes sociales, campañas mediáticas y todo esto con el apoyo de Occidente. En ambos países circuló la historia de francotiradores de origen indefinido. Luego se denunció que fueron enviados por un tercer país para generar muertos y responsabilizar al gobierno. Washington y sus aliados recurren a sus verificados métodos, lanzan fuertes declaraciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, amenazan con sanciones económicas y no mencionan el número de bajas civiles. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones insolentes imperialistas. Es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a respetar. Algunos analistas hablan de las mismas fuentes que financian a los extremistas en Venezuela y Ucrania. Los extremistas, tanto en Venezuela como en Ucrania, viven de las mismas fuentes. La única diferencia entre los dos países es hasta cuánto han sumergido al país en el caos. En Ucrania se puede hablar con seguridad de golpe de Estado, mientras que en Venezuela los manifestantes tratan de desestabilizar la situación. Y detrás están los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que los países occidentales denominan como el empeño popular de conseguir la democracia se presenta como un guión concebido de antemano. Se inspira en los libros del estadounidense Gene Sharp, quien hace años ideó el concepto de las revueltas no violentas.
Espacio postsoviético, primavera árabe. Estas tácticas fueron aplicadas en varios rincones del mundo. Ah, sí, el libro de Gene Sharp. Todos nosotros lo utilizamos, nos conectaba con otros. Con Otpor en Serbia, el movimiento opositor en Bielorrusia y en Georgia. Los vínculos de la oposición con la agenda occidental quedan en evidencia cada vez más cuando, por ejemplo, un año después del Maidán, representantes de Estados Unidos confirman que habrían patrocinado el cambio de poder en Ucrania. Un desenlace que para muchos está lejos de ser una casualidad. Continúa Programa Especial. Continuamos desde Caracas, Venezuela, en este programa especial a través de Venezolana de Televisión. Nuestros invitados, Laila Tajeldine, tenemos también a Javier Farge de Perú y André Cher de Alemania. Inmediatamente vamos a analizar, veíamos el micro realizado por el equipo de Telesur y es importantísimo hablar del formato de las protestas, entrecomilladas, y el nivel de espontaneidad, entre comillas, de estas protestas. Porque pareciera que cuando tú tienes unos grupos que están preparados, que tienen, en el caso venezolano, tienen máscaras antigases, tienen chalecos contra balas, tienen, es decir, hay toda una logística, tienen cámaras GoPro. Para los que no saben, los venezolanos que nos están viendo y no saben lo que es una cámara GoPro, es una cámara de altísima resolución que y portátil que se puede llevar en una gorra o en un sombrero, en cualquier parte, para captar todo lo que la persona pueda estar visualizando en ese momento. Es decir, las herramientas que tienen en Venezuela, y tengo entendido que también las tuvieron en Ucrania, son herramientas de alta tecnología. Por eso, analizar el formato, Laila. Golpe suave, el manual de Gene Sharp, pero hay un precedente de esto que es el manual perfecto del golpe de Estado latinoamericano de Salvador Allende, que parecieran que en Venezuela se cruzan, porque efectivamente los equipos, los llamados think tank, los tanques de pensamiento y los equipos multidisciplinarios están de moda para poder levantar toda la información de un país y de esa manera buscar la mejor manera de poder incidir en la política interna. Me gustaría tu comentario. Sí, ciertamente nosotros tenemos varios ejemplos que podemos decir que, bueno, que vemos que se aplican en Venezuela. Tú hablas del golpe de Estado contra Salvador Allende y cómo lo precedió una guerra feroz económica en contra de la población. Pero también nosotros tenemos que hablar cómo Estados Unidos también actuó en contra del gobierno sandinista de Daniel Ortega y también cómo llevó grupos mercenarios para ejecutar acciones. Ambos vemos que se están aplicando en Venezuela. El caso de Ucrania es muy, también elementos como se aplicaron en Ucrania es utilizado en Venezuela, es decir, el mismo formato de protesta que estamos viendo, supuestamente manifestantes pacíficos, entre otras cosas. Con esto es importante decir de que existe, no está siendo un manual específico, sino una liga de varios golpes que ya había dado Estados Unidos en otra oportunidad y lo está aplicando ahora de una forma más ampliada en el caso de Venezuela. Incluso, Laila, la oposición venezolana en algún momento ha dicho que el camino para llegar al poder no es uno solo, sino que son todas las formas de lucha. Lo llegaron a decir en ruedas de prensa y esto de alguna manera incide en el comentario que tú estás haciendo. Me gustaría también puntualizar en el contexto de lo que nos vienes explicando, el hecho concreto de las múltiples casualidades que hay con los diversos manuales que se han aplicado y las diversas intervenciones que se han hecho en América Latina, como para que no sea casual lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, y vemos no solamente que viene una conjura internacional en contra de Venezuela, donde existe, porque nada de esto o ningún golpe se llevaría adelante sin el apoyo internacional y también sin la maximización de los hechos a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Ucrania vimos que todo se centró, o todo estaba centrado en una plaza, pero en el mundo veíamos que era toda Ucrania que se encontraba acá. En Venezuela, queriéndolo aplicar
en el año 2002 y luego con el tema del paro petrolero, vimos una acción en la Plaza Altamira y lo querían maximizar como que si fuera un hecho generalizado en toda Venezuela. Es decir, que estábamos viendo que eran hechos que poco a poco fueron aplicados posteriormente en Venezuela, planificados y aplicados para Venezuela. Yo sí quería agarrar una cosa en cuanto a la idea anterior, es el tema de los manifestantes como tal. Porque nosotros sí tenemos que contar que existe una gran parte, una gran parte de la población que está yendo a esas manifestaciones que no son del todo violentas, pero realmente son personas que son una víctima de ese odio inoculado, porque no quiere decir que sienten un odio, pero muchas de esas personas están allí y no están aplicando una violencia como tal. Así ocurría en Ucrania. ¿Qué pasa? Los grupos violentos eran los que penetraron dentro de los grupos que estaban manifestando y realmente ellos son los que activaban e incluso disparaban en contra de su propia población y en contra también de los policías, de las fuerzas policiales en Ucrania. También recordemos la utilización de hoteles, que eso también ocurrió en el año 2002 en Venezuela. Algo muy parecido durante el golpe de Estado en Venezuela. Desde un hotel se aplicaron, eso fue específicamente 2 días antes de realizarse completamente el golpe de Estado, 2 días antes, desde un hotel, francotiradores disparaban en contra de la población civil y en contra de la fuerza, y ese hecho sirvió como para alentar ese golpe final que se quiere dar. Ahora, sí podemos decir, desde hace tiempo la derecha en Venezuela ha intentado aplicar el formato de Ucrania acá, porque cuando la derecha a través de la Asamblea Nacional quiso supuestamente destituir al presidente por vacante del cargo, entonces... Recordaba el impeachment aplicado en Brasil, por ejemplo. Aplicado en Brasil, pero en este caso recordemos que en Ucrania también a través de la Asamblea, en Brasil a través de la Asamblea se supuestamente destituye al presidente, pero no había la fuerza real, concreta. ¿Por qué no se ha aplicado estos formatos en Venezuela? Porque realmente ha existido una demostración de una cohesión de un pueblo, de un nivel de conciencia, bueno, que no ha permitido penetrar, y realmente las fuerzas dentro de la izquierda en Venezuela Unidad no cívico-militar, se han desmoronado. Laila. La unidad cívico-militar es vital en ese caso. Sumamente importante, porque sí tenemos que recordar que en toda la América Latina el formato del uso de los militares para la aplicación de golpes de Estado ha sido utilizado en todo este tiempo y ha pretendido usarse en Venezuela, pero evidentemente la revolución que se ha extendido hacia incluso cambiar la conciencia dirigida más hacia el pueblo de una fuerza armada y no hacia una élite, es lo que ha permitido que se neutralizara esa intención que viene desde Estados Unidos y que también ha intentado desarrollarse a través de los grupos de derecha en Venezuela. Andrés Cher, periodista de Alemania, hablábamos del formato, hablábamos de la revolución de colores, de Jean Char, del manual perfecto para el golpe de Estado latinoamericano. ¿Se parecen entonces, paralelamente hablando, el caso de Ucrania con el venezolano? ¿Son manuales que se han hecho de guerra psicológica previa para preparar el camino a estos escenarios violentos? Bueno, creo que no podemos compararlo de uno a uno, porque el contexto son dos cosas. Correcto. En Ucrania había el contexto ya mencionado en que si Ucrania se orienta hacia el occidente con el contrato de cooperación con la Unión Europea y todo eso, o más bien una cooperación con Rusia. Ese cuestión no es tema en Venezuela. Que además le llaman que es una relación euroasiática, Rusia-asiática. Sería la otra vinculación diferenciada a los pro Comunidad Económica Europea. Sí, el problema o la demanda que causó el problema fue la demanda desde la Unión Europea a Ucrania, que se debe decidir. ¿Por qué un país entre los países de Europa Occidental y Rusia tiene que decidirse si quiere trabajar con los vecinos al occidente o al este?
nadie pide de Venezuela que debe decidirse entre Colombia, Brasil, qué sé yo. Eso es ya una locura. Y entonces, ¿por qué no puede hacer una colaboración? Si hablamos de de los paralelismos, sí hay. Y sí hay en el tema de que tanto en Ucrania como en Venezuela hay gobiernos que no cumplieron las demandas de los imperios, sea los Estados Unidos, sea Alemania o la Unión Europea, o una combinación entre ambos, que necesitan o que piden gobiernos serviles a su favor. Es crucial ese elemento, el elemento para que hayan estos brotes de violencia tanto en Ucrania como en Venezuela, que hayan gobiernos que no están alineados al imperialismo llamado estadounidense o occidental, por decirlo de alguna manera. Obviamente, porque violencia o focos violentos de alguna manera existen en muchos países del mundo. Pero la cosa es que ¿cómo observan los grandes medios de comunicación internacionales esos focos y cómo lo presentan? Y una cosa es... Ese es un tema que vamos a analizar posteriormente. Sí, pero eso el tema de los medios, pero es crucial, ¿no? Sí. Eso es crucial en ese contexto, porque si yo presento un foco violento como una manifestación popular de protesta y de una demanda, ya estoy construyendo una historia, una matriz, una historia, y siempre tengo que preguntar, cui bono, ¿quién lo hace y para qué? Javier Farge, periodista peruano, analista internacional, hablamos del formato que se aplicó en Ucrania, el formato que se está aplicando en Venezuela, los paralelismos, las cosas que los pudieran unir, y por supuesto allí habría que decir las fuentes de financiamiento, las fuentes de intervención diplomática que están interviniendo. Claro. Para que este tipo de acciones tengan éxito, tú necesitas algo crucial, y ese es el paralelo entre Venezuela y Ucrania, la bestia negra. La bestia negra aquí es el gobierno del presidente Maduro, la bestia negra en Ucrania era Rusia. Así desvías la atención de los actos violentos, de los francotiradores, de los grupos fascistas, y el agredido se convierte en agresor. Una campaña psicológica que funciona. Yo tuve un debate hace mucho con un estadounidense, asesor del Senado de Estados Unidos, que lo único que hizo durante ese debate fue repetir la palabra tirano y tiranía cada dos palabras. De tanto repetirlo, terminó creyendo su propia mentira. ¿Por qué? Porque necesitas esa bestia negra para tú poder mandar la pelota al otro campo. Y ese fue el caso en Ucrania. En Ucrania, Rusia son los agresores. Evidentemente, el hecho de que se prohíbe el idioma ruso como segunda lengua no tiene importancia, pero para Rusia sí la tenía. En el caso del presidente Maduro, como no acepta las condiciones del imperio, como no acepta las condiciones, entonces él se convierte en el agresor. Él es el gobierno legítimamente constituido, pero él termina siendo el agresor. Entonces, eso es indispensable para que este tipo de política... El fascismo no es autodidacta. El fascismo está muy bien organizado, es una estructura que tiene bases concretas, que se adapta a las circunstancias y a los trasfondos históricos en los cuales actúa. Y en este caso, aunque no hay paralelos históricos entre Ucrania y Venezuela, sí hay paralelos, digamos, de contexto. Y evidentemente, y si nosotros vemos, y vamos a hablar, como dices tú, de los medios de comunicación, y como periodista creo que conozco el tema, te puedo decir que de tanto repetir ese discurso, esa narrativa, la gente termina creyéndosela. Tú hablabas, por ejemplo, digamos, de los actos violentos que hicieron hacer creer de que lo que estaba pasando en un barrio venezolano de Caracas era en Polvorín. Exactamente lo mismo ocurrió en esa zona, ¿no? Entonces, esa bestia negra es indispensable para que estos grupos agresores neofascistas puedan distraer la atención y justificar sus propias agresiones. Y en Venezuela hasta este momento lo que se ha visto es que son focos que se generan en algunos sectores muy específicos del país, que no para nada es la realidad generalizada de los venezolanos. A continuación vamos a compartir con ustedes un trabajo de nuestro compañero Boris Castellanos, quien nos indica y más bien trata de responder esta pregunta: ¿quién financia las guarimbas en Venezuela? Vamos a verlo.
Si algo queda claro en las manifestaciones violentas de la oposición es que son cualquier cosa menos casuales y espontáneas, ya que detrás se oculta todo un sistema financiero y logístico de millones de bolívares. Desde vehículos y motos con placas encubiertas que se encargan de llevar cauchos y gasolina hasta las barricadas, hasta directores logísticos que reparten sobre el terreno, entre los jóvenes opositores, centenares de guantes, cascos y máscaras antigases. Este último producto valuado en al menos 200.000 bolívares por unidad. También los escudos son traídos en grandes cantidades y repartidos gratuitamente, como apreciamos en estas imágenes del municipio Chacao. La preparación de bombas y cócteles Molotov son realizados por centenares horas antes del inicio de las manifestaciones pacíficas y son realizados con una actitud cómplice de las policías municipales en manos de la oposición, que como vemos en estas imágenes literalmente pasan frente a los violentos sin hacer nada por detenerlos. El consumo de drogas y sustancias estupefacientes es tolerado sin mayores limitaciones en las movilizaciones y son para muchos la razón que se oculta detrás de la extrema violencia con la que operan estos grupos fascistas. En resumen, estos jóvenes son movilizados como carne de cañón en acciones en las cuales muchos de ellos terminan gravemente heridos o asesinados, sin que ningún político opositor se haga responsable. Una repetición más del fracasado guión de la guarimba del 2014, que solo trajo caos y zozobra a la nación. Boris Castellano, La Noticia. Lamentablemente pocos minutos para el final, pero el tema de los medios de comunicación y las muestras de la violencia que se ha generado en las calles, repetimos, focalizadas en algunos sectores de Caracas y en algunos sectores de algunos estados del país, nos lleva a nosotros a tener que analizar el efecto, la importancia que tienen los medios de comunicación y la forma como hacen el zoom. ¿En dónde? En la candela, en los gestos violentos de la presunta represión luego de que los manifestantes inciden en la respuesta de los cuerpos policiales y por supuesto la forma como se viraliza todas estas imágenes de violencia, de candela y este clima de presunta guerra a través de las redes sociales. ¿Tu opinión al respecto, Laila? Mira, estamos viendo cómo se hacen uso no solamente de los medios de comunicación, bueno, clásicos, televisión, radio, prensa, sino es que también el uso de las redes sociales. La colocación de una imagen y luego repetida, incluso hasta podemos decirlo, Arim, por nosotros mismos cuando volvemos a colocar esa imagen, nos ubica la población venezolana y fuera de Venezuela, de que eso sigue pasando y es un hecho que está ahorita en vivo en estos momentos. Los compañeros cuando agarraban y venían hacia acá, hacia el canal, me decían en el corte que ellos pasaron por los sitios donde supuestamente la derecha realiza todas sus cosas y realmente pasaron por esos sitios, pasaron por Altamira, por La Fajardo, entre otros, y no vieron absolutamente nada, estaba totalmente en normalidad. Es decir, que estamos viendo también el tema del uso de las redes, el uso de los medios de comunicación para la maximización, porque el gran golpe que pretende darse contra Venezuela viene desde afuera y evidentemente para que Estados Unidos siga ejecutando progresivamente este golpe y este ataque contra la nación y bloquear el sistema financiero, entre otras cosas, bloquearnos, pues necesita acciones de calle y en la medida que haya más muertos, le conviene más a la derecha y le conviene más a Estados Unidos y por eso que ellos están procurando estas víctimas fatales que, tenemos que decirlo de plano, la revolución más bien las rechaza de plano y les afecta, pues. Andrés Cher, el uso de los medios de comunicación en medio de estas protestas. Sí, creo que si tomamos como ejemplo los medios de comunicación de Alemania, las noticias de televisión, por ejemplo, recientemente en las mismas noticias de televisión presentaron las protestas en Venezuela y las en Chile, las estudiantiles en Chile. Tuvimos imágenes
de la represión o de la violencia en Venezuela, y con el comentario de que protestan contra la dictadura de Maduro y la policía reprimió la manifestación. Poco después, imágenes de Chile, obviamente la policía oprimiendo a estudiantes. Habían situaciones violentas en las protestas estudiantiles en Chile y la policía tuvo que reaccionar con lacrimógenas. Y tú dices, ok, si rechazas como periodista a la violencia, como debe ser, entonces, ¿por qué en un país sí y en otro no? Y de hecho, de momento, todos los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, están llenos de falsificaciones, de tergiversaciones de ese tipo. 30 segundos para el final y tu impresión con relación a este tema. De acuerdo. Necesitas solamente una foto, una leyenda y un titular. Ni siquiera necesitas un artículo. Y con eso llenas una primera página y ya tienes un contexto totalmente manipulado de lo que está ocurriendo, sea El País o sea el Guardian de Londres, donde yo vivo. ¿Por qué menciono estos dos diarios? Y se falsea la realidad en Venezuela en los medios internacionales. Pues no solamente se falsea, y no estoy hablando ya de los medios de derecha, que ya sabemos que lo va a falsear. Estamos hablando de la prensa supuestamente liberal, El País, que ha abandonado los principios que abrigó en la era posfranquista, o el diario Guardian, que se supone que es un diario progresista en Gran Bretaña, donde yo vivo. Solamente necesitas eso y ya tienes totalmente una manipulación de contexto. Y eso es falta de ética y falta de objetividad. Y eso es un vehículo con el cual cuenta la oposición, porque sabe perfectamente que tiene una tribuna bastante abierta en estos medios de comunicación. Agradecemos a todos ustedes por compartir estos minutos con nosotros. Realmente el análisis ha sido de un altísimo nivel para quienes nos escuchan a esta hora. Nosotros nos vamos a despedir de este programa especial, agradecidos con Laila Tageldine, con André Cher de Alemania y con Javier Farge de Perú, quienes son periodistas internacionales que están analizando el tema de lo que sucede en Venezuela. Con nosotros y ustedes y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Despedimos este programa especial y estaremos en contacto mucho más adelante a través de la programación de Venezolana de Televisión. Muchas gracias, buenas noches. Programa especial.